Hay lugares en la carretera que los traileros evitan como si fueran la muerte misma. Lugares donde la noche no es solo oscuridad, sino algo vivo, algo que espera, algo que reclama lo que es suyo. Esta es la historia de Ramiro, un trailero que cruzó el puente de Chiapas una noche que no debía. Y lo que encontró ahí no era un autoestopista ni un animal extraviado, era un guardián primordial. Y le pidió algo que él no sabía que llevaba cargando por 2 años. La ruta que nadie quiere tomar. El puente maldito que los traileros evitan desde hace generaciones. ¿Alguna vez han sentido que hay lugares donde el hombre no debería meterse? Lugares que no están hechos para motores de acero, sino para algo más antiguo, más oscuro. Algo que recuerda cuando no había carreteras, solo selva y noche. Yo sí, y ese lugar casi me cuesta el alma. Me llamo Ramiro. Para los que conocen el gremio, soy el chamaco. Aunque ya tengo 45 años y las canas me están ganando la batalla. He manejado tráiler por todo el país. He cruzado el desierto de Sonora bajo el sol que te derrite los sesos. He subido la sierra de Durango con la nieve mordiéndome las llantas. He pasado por tierra caliente cuando las balaceras eran más comunes que los baches. Pero hay un lugar al que nunca quise ir. Un lugar del que todos los traileros hablan en voz baja, como si nomás mencionarlo pudiera atraerlo. El puente de Chiapas. No cualquier puente, no. Este puente está en la ruta vieja, la que nadie usa desde que hicieron la autopista de Cuota. Es un puente colgante, de esos de los años 60, que cruza un cañón tan hondo que si te asomas no ves el fondo. Las vigas están oxidadas, el asfalto está cuarteado, y los lugareños dicen que abajo, en el fondo de ese cañón, hay cosas que no deberían estar. Yo nunca le creía a esas historias. Para mí, eran cuentos de viejos, leyendas para asustar a los novatos. El nahual, le dicen, o el dueño de la noche. Una sombra que aparece bajo el puente, que bloquea el camino y que si la ves, bueno, no hay consenso sobre lo que pasa. Algunos dicen que te persigue, otros que te embruja. Los más viejos dicen que te pide paso y que si no se lo das, nunca terminan la frase. Pero esa noche la necesidad me obligó a tomar esa ruta. Traía una carga que tenía que estar en la frontera de Guatemala antes del amanecer. La autopista de Cuota estaba cerrada por derrumbes. Las lluvias habían dejado la sierra hecha un desastre. Mi patrón me dijo, no hay de otra, chamaco. Tienes que irte por la ruta vieja, por el puente. Le dije que no, que esa ruta no la quería ni regalada. Me pagó el triple. El dinero pudo más que el miedo, como siempre, como le pasa a uno cuando tiene hijos que mantener y cuentas que pagar. Total, pensé, son historias, nada más que historias. Me armé de valor, le pedí permiso a mi esposa, le mentí diciéndole que iba por la cuota y me lancé a la carretera. El sol se metió cuando iba llegando a la sierra. La noche cayó rápido, como si alguien hubiera tirado una cobija negra sobre el mundo. La carretera se fue haciendo más angosta, más oscura, más sola. La radio dejó de agarrar señal kilómetros antes de llegar al puente. No había más trailers, no había carros, no había nada. Solo yo, mi tráiler y la noche. Y entonces, a lo lejos, vi el puente. En la oscuridad parecía un esqueleto. Las vigas colgaban como costillas. Los cables que lo sostenían brillaban con la poca luz de mis faros, húmedos, resbalosos. Debajo, el cañón era una boca negra que no dejaba ver nada. Encendí las luces, las altas, todo lo que tenía. Quería ver bien el camino antes de cruzar. Y fue entonces cuando lo vi. En medio del puente, bloqueando los 2 carriles, había algo. Una sombra inmensa, negra como el asfalto mojado. Mis faros la iluminaron por completo y lo que vi no tenía explicación. No era un autoestopista, no era un animal. Era algo que no debería estar en este mundo. Les juro que en 25 años de carretera nunca había visto algo así,
y ojalá nunca lo hubiera visto, porque lo que vi bajo ese puente me hizo entender que hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que nacieron antes que las carreteras, antes que los motores, antes que el hombre mismo, cosas que todavía reclaman su lugar en la noche. El silencio que no es natural, cuando el motor se apaga solo y la noche te envuelve. Llegué al puente con el corazón en la garganta. La sombra estaba ahí, a unos 50 metros, bloqueando todo el paso. Mis faros la iluminaban, pero no lograban atravesarla. Era como si la luz se cansara antes de llegar, como si la oscuridad de esa cosa fuera más poderosa que cualquier faro que el hombre haya inventado. Apreté el acelerador. Pensé, si paso rápido, si la atropello, si no le doy tiempo de nada. Pero el tráiler no respondió. El motor empezó a fallar. Las luces parpadearon. El tablero se apagó y se prendió. Apagó y prendió, como si algo estuviera jugando con la electricidad. Y luego, el silencio. El motor se apagó por completo. No el ruido de cuando se te cala, no. Un apagón total, como si alguien hubiera cortado la corriente desde afuera. Me quedé en medio del puente, con el tráiler muerto, las luces apagadas, solo con la poca luz de la luna que se filtraba entre las nubes. El aire era pesado, húmedo, olía a tierra mojada, a hojas podridas, a algo que no podía identificar. Un olor dulzón, como de flores marchitas, pero con un fondo metálico, como a sangre seca. Caminé hacia la parte delantera del tráiler. Mis botas hacían eco en el asfalto. Cada paso sonaba como un disparo en ese silencio. Levanté la vista hacia la sombra. No se había movido. Seguía ahí, bloqueando el camino. Pero ahora la veía mejor, con mis propios ojos, sin el filtro del parabrisas. Y lo que vi me heló la sangre. No era una sombra plana, como una persona o un animal. Era algo más. Tenía forma, pero la forma cambiaba como si no pudiera decidir qué ser. A ratos parecía un hombre alto, altísimo, de esos que miden más de 2 metros. A ratos parecía un animal, algo con garras, con pico, con alas plegadas. A ratos parecía un árbol retorcido, de esos que crecen en los pantanos, con ramas que se mueven aunque no haya viento. Pero lo que no cambiaba eran los ojos. 2 puntos rojos, brillantes, que me miraban fijamente desde la oscuridad. Me miraban a mí, y yo sentí que me miraban el alma. Quise correr, quise meterme en la cabina y encerrarme, pero las piernas no me respondían. Estaba clavado en el asfalto, como si la misma noche me tuviera agarrado. Y entonces, la sombra se movió. No caminó, no voló, simplemente se movió, como si el espacio no existiera para ella. Un momento estaba a 50 metros, al siguiente a 20. Sentí el olor más fuerte, ese olor dulzón y metálico, y algo más, un olor a plumas mojadas, a nido abandonado, a algo que ha estado muerto mucho tiempo, pero sigue moviéndose. Quise gritar, pero la voz no me salía. La sombra se detuvo a unos metros, ahora la veía más clara, y lo que vi no lo voy a olvidar mientras viva. Tenía alas. No alas de pájaro, no, alas enormes, negras, que se desplegaban detrás de ella como un manto, plumas que brillaban con un tono verde oscuro, como las de los zopilotes, pero más grandes, más viejas, más antiguas. Y en su cabeza un penacho, algo que parecía una cresta, como la de los grandes pájaros de la selva, pero esta cresta era de hueso, o parecía de hueso, blanca contra la negrura de su cuerpo. Me quedé mirándola sin poder moverme, sin poder pensar, y ella me miró a mí. Por un momento el tiempo se detuvo, el silencio se hizo más profundo, y en ese silencio escuché algo.
no con los oídos, con el alma. Una voz, antigua, pesada, que no hablaba en español ni en lenguas que yo conociera, pero que entendí perfectamente. Decía: «Este es mi camino, ¿por qué lo cruzas?». Yo no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a algo que no es humano, que tú nomás vas pasando, que traes una carga, que tienes que llegar? ¿Cómo le dices que no sabías que el camino era suyo? Pero algo me decía que si no le respondía, si no le daba lo que quería, no iba a salir de ahí con vida. El guardián primordial. Los ojos que te ven desde antes de que nacieras. Me quedé ahí, frente a esa cosa, sintiendo cómo el miedo me subía desde los pies hasta la cabeza. Quería correr, quería gritar, quería despertar de lo que tenía que ser una pesadilla. Pero no era un sueño. El asfalto estaba frío bajo mis botas. El olor a plumas mojadas me llenaba la nariz. Y esos ojos rojos seguían fijos en mí, esperando. La voz volvió. No era un sonido, no. Era como si las palabras nacieran dentro de mi cabeza, en un idioma que no conocía, pero que entendía perfectamente. Este es mi camino, desde antes que sus máquinas lo rompieran, desde antes que sus hombres lo trazaran, desde cuando esto era selva, solo selva, y la noche era mía. ¿Por qué lo cruzas? Abrí la boca. Me salió la voz, pero era apenas un hilo. Yo nomás voy pasando. Traigo una carga. Tengo que llegar a la frontera. No sabía que esto era suyo. La sombra se movió. No sé si fue un gesto de impaciencia o de algo más. Las alas se plegaron un poco. La cresta de hueso brilló bajo la luna. Ninguno sabe. Ninguno pregunta. Llegan con sus luces, con su ruido, creyendo que pueden con todo. Pero la noche no se domina, la noche se respeta. Hizo una pausa. El viento comenzó a soplar, trayendo más de ese olor a selva húmeda, a hojas podridas, a algo que había estado durmiendo por siglos. Tú pediste. Eso cuenta, pero falta algo. Mi corazón se hundió. ¿Qué falta? La ofrenda. No traía nada, ni flores, ni veladoras, ni comida. Nada que ofrecerle a algo que había estado ahí desde antes de que mi abuela naciera. Y en ese momento, supe que si no encontraba algo que valiera la pena, no iba a salir de ahí. La ofrenda que no esperaba. Lo que le das al guardián cuando no tienes nada. Ofrenda. Esa palabra me cayó como un balde de agua helada. Yo no traía nada. En el tráiler solo llevaba la carga, unos documentos, mi termo con café frío y la foto de mi familia pegada en el tablero. No tenía flores, no tenía velas, no tenía nada que ofrecerle a un ser que había estado ahí desde antes de que existiera la escritura. «Yo no traigo nada», dije, con la voz quebrada. «No sabía, nadie me dijo. Si hubiera sabido, hubiera traído algo, se lo juro». La sombra se movió. Las alas se desplegaron un poco más y por un momento alcancé a ver la silueta completa. Era inmensa, más grande que mi tráiler. Las plumas negras brillaban con tonos verdes y azules, como las de los opilotes rey, pero multiplicadas por 1000. El pecho era blanco, como la cresta de hueso que coronaba su cabeza. Y las patas eran garras negras, enormes, que arañaban el asfalto como si fuera barro. No era un hombre, no era un animal, era algo intermedio, algo que había sido venerado antes de que existieran los dioses que conocemos. La voz volvió, más grave ahora. Todos traen algo, aunque no lo sepan. No entendí. Empecé a buscar en mis bolsillos, desesperado. Las llaves del tráiler, un encendedor, un pañuelo viejo. Nada que sirviera, nada que valiera la pena. «En la cabina», dijo la voz, «hay algo que te pertenece, algo que te duele,
algo que has cargado más tiempo que esta carga. Me quedé helado. ¿Sabía lo que tenía en la cabina? ¿Sabía de lo que estaba hablando? Corrí hacia la puerta del tráiler. Mis manos temblaban tanto que me costó abrirla. Me subí. Busqué a tientas en la oscuridad porque las luces seguían sin funcionar. Y entonces lo encontré. Bajo el asiento, en una bolsa de plástico que llevaba meses ahí sin que me decidiera a sacarla, estaba el álbum de fotos de mi hermano menor, el que murió hace 2 años en un accidente en la carretera, el que manejaba conmigo, el que iba en mi mismo tráiler cuando la llanta reventó y el camión se volcó, el que no alcanzó a salir. Yo sobreviví, él no. Y desde entonces cargo su álbum, sus fotos, sus recuerdos. Lo cargo porque no he tenido valor de abrirlo, de verlo, de recordar. La voz sonó en mi cabeza, más clara que nunca. Eso me darás. Bajé del tráiler con el álbum en las manos, temblando, llorando sin darme cuenta. No, esto no se lo puedo dar a nadie. Me lo darás, o te quedarás aquí, conmigo, para siempre. Levanté la vista hacia la sombra. Los ojos rojos me miraban sin parpadear, esperando, y supe que no tenía opción. Abrí el álbum por primera vez en 2 años. Las fotos de mi hermano me miraron desde el papel, sonriendo, vivo. Y en ese momento entendí que tal vez esa era la ofrenda que siempre debía haber entregado. No al guardián, a la vida misma. Autoridad, fatiga y misterio. El intercambio en la oscuridad. Me arrodillé en el asfalto. No sé por qué, pero me arrodillé, como si estuviera en una iglesia, frente a algo más grande que yo, algo que merecía respeto. El álbum estaba abierto en la primera página. Mi hermano y yo, jóvenes, recién empezando en esto del tráiler, los dos parados frente a nuestro primer camión, sonriendo como si la vida fuera a durar para siempre. «Tómalo», dije, con la voz rota. «Tómalo y déjame pasar». La sombra se acercó. Ahora la sentía encima de mí, inmensa, cubriéndome como una nube negra. El olor a plumas mojadas era casi insoportable, pero no me moví. Algo salió de la sombra. No era una mano, no era una garra, era como una extensión de la oscuridad misma, algo que no tenía forma, pero que podía sostener. Tomó el álbum. Lo sostuvo frente a sus ojos rojos. Vi cómo las páginas se abrían solas, cómo las fotos pasaban una por una, como si las estuviera viendo todas en un instante. Mi hermano de niño, mi hermano en su graduación, mi hermano con su primera novia, mi hermano manejando, mi hermano riendo, mi hermano vivo. Cuando terminó, la sombra cerró el álbum. Lo sostuvo un momento y luego lo devolvió. Me quedé helado. «No lo quieres», dije, confundido. La voz sonó y ahora había algo en ella que no había antes. No era enojo, no era indiferencia, era tristeza. «No es tuyo para darlo». No entendía. El dolor que cargas no es una ofrenda, es una herida, y las heridas no se entregan, se curan. Las palabras me golpearon en el pecho como un puño. Tu hermano no está en ese papel. Tu hermano está en tu sangre, en tu memoria, en cada kilómetro que manejas. Lo que cargas no es su recuerdo, es tu culpa. Y esa culpa no me sirve. Te sirve a ti, para sanar, para seguir. Las lágrimas me corrían por la cara. Llevaba 2 años cargando ese álbum sin abrirlo, 2 años evitando mirar su cara, 2 años pensando que si no lo recordaba, el dolor sería menos. Pero no, el dolor estaba ahí, creciendo, pudriéndose. «¿Qué hago?», pregunté.
ya sin fuerzas. La sombra se movió. Por un momento los ojos rojos se suavizaron y la voz, por primera vez, sonó casi humana. Lo guardas, lo abres, lo recuerdas. Dejas que el dolor sea lo que es, amor que no tiene a dónde ir. Y entonces, cuando sanes, ya no cargarás con él, cargarás con su memoria. Y eso sí es una ofrenda digna. Guardé el álbum, lo apreté contra mi pecho y por primera vez en 2 años pude decir en voz alta: te extraño, hermano, te extraño todos los días. El viento sopló y en el viento, por un instante, sentí un calor, como un abrazo, como una mano en el hombro. Cuando abrí los ojos, la sombra había cambiado. Ya no bloqueaba el camino, se había hecho a un lado hacia la orilla del puente, dejando libre el paso. Pero no se había ido. Estaba ahí, esperando, y supe que había una última prueba, algo que todavía faltaba. El cruce. Pasar junto a la muerte y sentir que te deja ir. Me levanté del asfalto con las piernas temblando. El álbum lo llevaba pegado al pecho como si fuera lo más valioso que tenía, porque lo era. La sombra estaba ahora a un lado del puente, en la orilla, justo donde el asfalto terminaba y empezaba el vacío del cañón. Las alas estaban desplegadas, enormes, cubriendo la barandilla oxidada. Los ojos rojos me miraban, pero ya no con amenaza. Me miraban como se mira a alguien que ha pasado una prueba. «Puedes pasar», dijo la voz. Di un paso hacia el tráiler, pero me detuve. «¿Quién es usted? ¿Qué es usted?» Hubo un silencio largo. El viento sopló, trayendo el olor a selva, a humedad, a algo que había estado ahí por siglos. Tu abuela lo sabría, los antiguos lo sabían, me han llamado de muchos nombres: dueño de la noche, guardián del camino, el que espera bajo los puentes, el que mira desde la oscuridad. Pero ninguno de esos nombres es el mío. Mi nombre es más viejo que las palabras que usas, más viejo que este país, más viejo que los hombres que lo habitan. Hizo una pausa. Yo soy lo que queda. Cuando la selva era todo, yo era su guardián. Cuando los caminos eran de tierra y los hombres caminaban en fila, yo los veía pasar. Yo decía quién podía cruzar y quién no. Llegaron sus máquinas, llegaron sus carreteras, llegaron sus luces. La selva se fue, pero yo me quedé, porque este es mi lugar. Y mientras haya noche, mientras haya caminos, mientras haya hombres que cruzan solos, yo estaré aquí. Me quedé mirándolo, y de repente no tuve miedo. Gracias, dije. Gracias por dejarme pasar. Gracias por lo del álbum. Gracias por... No supe cómo terminar. La sombra se movió, las alas se plegaron, la cresta de hueso brilló bajo la luna. Ve, cruza, y cuando llegues a tu destino, abre ese álbum, míralo, recuérdalo, porque los muertos no se van mientras haya alguien que los recuerde. Y tu hermano aún tiene mucho que vivir en tu memoria. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Caminé hacia el tráiler, abrí la puerta, me subí, puse el álbum en el asiento del copiloto. Prendí el motor. Encendió a la primera. Las luces se prendieron, el tablero se iluminó. Todo funcionaba como si nada hubiera pasado. Miré por el retrovisor. La sombra seguía ahí, en la orilla del puente, recortada contra el cielo nocturno. Pisé el acelerador. El tráiler avanzó. Pasé junto a ella, a centímetros. Sentí el aire frío de sus alas, el olor a plumas mojadas, la presencia inmensa, y pasé. Cuando miré por el retrovisor otra vez, ella ya no estaba, solo el puente vacío, la noche y la carretera que se extendía adelante. Pero algo había cambiado, no en el camino, en mí, y supe que cuando llegara a casa,
Lo primero que haría sería sentarme con mi cuñada, con mis novillos, y abrir ese álbum. Por fin. El legado de la noche. Lo que el guardián me enseñó bajo el puente. Crucé el puente. El resto del viaje fue normal. Sin sombras, sin luces que se apagan, sin silencios que pesan. La carretera estaba vacía. La noche seguía oscura, pero yo manejaba con una paz que no había sentido en 2 años. Llegué a la frontera antes del amanecer. Descargué, firmé los papeles, me pagaron. Todo normal, como si nada hubiera pasado. Pero nada volvió a ser normal. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me preguntó qué me pasaba. Dijo que me veía distinto, que tenía los ojos rojos, como de haber llorado. Estoy bien, le dije. No más que en el camino me puse a pensar. Saqué el álbum, lo puse sobre la mesa, ella lo miró y supo. ¿Por fin?, preguntó. Por fin. Lo abrimos juntos, foto por foto, página por página. Mi hermano de niño, de adolescente, de hombre. Mi hermano en su boda, con sus hijos, conmigo. Mi hermano vivo. Lloramos, pero fue un llanto bueno, de esos que limpian. Esa noche llamé a mi cuñada. Le dije que quería ir a verla, que quería ver a mis sobrinos. Se extrañó porque desde el accidente me había alejado de ellos. No podía verlos sin verlo a él. Me hace falta, le dije, y sé que a ellos también. Fui el fin de semana. Abracé a mis sobrinos como no los abrazaba desde antes del entierro. Les conté historias de su papá, de cuando éramos jóvenes, de las travesuras que hacíamos en la carretera. Se rieron, lloraron, sanaron. Y yo también. Desde esa noche, cada vez que paso por un puente, por un lugar oscuro, por un tramo de carretera donde la noche se cierra y no hay nadie, me acuerdo del guardián. No le tengo miedo, al contrario. Sé que está ahí, vigilando, esperando, haciendo su trabajo. Y si alguna vez me lo vuelvo a encontrar, sé lo que le voy a decir. No le voy a pedir permiso, no le voy a ofrecer nada. Le voy a dar las gracias, porque esa noche, bajo el puente de Chiapas, no me encontré con una pesadilla. Me encontré con algo más viejo que el miedo. Algo que me recordó que los caminos no son solo asfalto y llantas, que también son memoria, que también son alma. Y que a veces, en los lugares más oscuros, encontramos lo que llevamos años buscando. No una maldición, un perdón. A veces, lo que más nos pesa no es lo que perdimos, sino lo que nos negamos a recordar. La culpa nos convierte en fantasmas antes de morir. Y sanar no es olvidar. Sanar es abrir el álbum, dejar que las fotos nos miren y decir, te extraño y te llevo conmigo, no como carga, sino como parte de quien soy. Porque mientras haya alguien que nos recuerde, nadie se va del todo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite saber que no estás solo en su dolor. Y si tú también has sentido que algo te observa en la carretera, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias reales de la carretera.